En un tranquilo vecindario residencial de Tokio, Japón, vivía la familia Miyazawa. Desde 1991 habitaban una casa de 2 pisos con ático ubicada justo al lado de un parque infantil, cerca también de unos campos de béisbol pertenecientes a una institución académica. Era un entorno ideal para criar a una familia. Sin embargo, todo cambiaría para el 30 de diciembre del año 2000, cuando cada uno de los miembros de esta familia encontraría su trágico final dentro de su propio hogar. Las investigaciones llevadas a cabo por la policía nipona arrojaron que en la noche de aquel día la familia Miyazawa se encontraba descansando de manera habitual, sin sospechar siquiera que su vida estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Mikio Miyazawa, el padre, tenía 44 años y trabajaba en una empresa de publicidad. Era conocido por ser un hombre disciplinado, profesional y sobre todo un padre devoto. Muchos de sus conocidos hablaban de él con admiración, resaltando su entrega a la familia. Su esposa, Yasuko, de 41 años, era educadora. Se dedicaba con esmero a la crianza de sus hijos y pasaba la mayor parte del tiempo en casa cuidando de ellos. Nina, su hija, tenía tan solo 8 años, mientras que Rei, el más pequeño, apenas había cumplido 6. Para los 4, esa noche no representaba nada fuera de lo normal. No sabían que un intruso los observaba desde las sombras. Se cree que entre las 11 de la noche y la medianoche, un sujeto desconocido logró ingresar a la vivienda sin ser detectado. Lo hizo a través de una ventana del baño ubicada en el segundo piso de la casa, justo la que da hacia el parque infantil contiguo. Para llegar hasta allí, el individuo había trepado la reja de la propiedad y utilizado una unidad de aire acondicionado como punto de apoyo. Su ingreso fue sigiloso, sin dejar señales de lucha o de haber forzado entradas, lo que sugiere que fue extremadamente cuidadoso y metódico. Parecía saber perfectamente a qué se enfrentaba y tenía claro por dónde moverse. Conocía la estructura del lugar y no improvisaba. Una vez dentro, se dirigió directamente a la habitación del hijo menor, Rei. Rei dormía plácidamente y completamente indefenso. Fue entonces cuando el criminal cometió su primera atrocidad. Se acercó al niño y sin usar ningún tipo de arma, lo estranguló con sus propias manos. Lo hizo en silencio, con la frialdad de alguien que ya había decidido de antemano lo que iba a hacer. El pequeño Rei no tuvo oportunidad de gritar ni pedir ayuda. No pudo defenderse. Su corta vida se apagó en apenas unos minutos sin que nadie se percatara de lo que estaba ocurriendo. Lo que ocurrió a continuación no está del todo claro, pero se presume que Mikio, el padre, pudo haber escuchado algo, tal vez un ruido leve, tal vez un presentimiento o intuición. El caso es que de alguna forma Mikio se levantó de la cama y al salir de su habitación se encontró cara a cara con el asesino justo en las escaleras. Lo que siguió fue una lucha violenta y desesperada. Mikio, aunque sorprendido, no se rindió. Peleó con valentía ya que era un hombre fuerte y pese a la desventaja inicial trató de defender a su familia. El atacante, sin embargo, estaba armado con un cuchillo tipo sashimi, un arma afilada diseñada para cortar con precisión. Durante la pelea, el asesino apuñaló varias veces a Mikio, causándole heridas profundas en el pecho y el abdomen, pero Mikio, aferrado a la vida y el deseo de proteger a los suyos, se resistía a caer. El forcejeo fue tan intenso que en un momento dado el cuchillo se rompió, la hoja quedó incrustada en su cuerpo debido a la fuerza brutal con la que fue utilizada. A pesar de este incidente, el asesino no abandonó su objetivo, persistió con violencia hasta que Mikio finalmente murió. Su cuerpo quedó tendido al pie de las escaleras, marcando el primer gran escenario de esta pesadilla. El atacante entonces se dirigió al ático, donde Yasuko y Nina, ya alertadas por el ruido de la pelea, intentaban ocultarse. La madre, al escuchar los ruidos de la pelea, tomó a su hija e intentó esconderse debajo de la cama. Sin embargo, no tuvieron suficiente tiempo, y el asesino las encontró antes de que lograran protegerse por completo. La escena debió haber sido horrenda, un hombre cubierto de sangre, con signos de haber peleado, jadeando aún por el esfuerzo y con una determinación asesina en la mirada, y nada lo detuvo. Utilizando ahora un cuchillo tipo santoku que había encontrado en la cocina, se abalanzó sobre ambas. El ataque fue aún más cruel y despiadado. Les asestó múltiples puñaladas sin mostrar piedad, y aún después de que ambas murieran, el agresor continuó causando heridas como si descargara una furia acumulada durante años. El ensañamiento fue especialmente atroz en el caso de Nina, la niña de 8 años. La autopsia reveló que fue apuñalada más de una docena de veces, en un acto que parecía más bien personal. El asesino actuaba con una rabia irracional, pero lo más perturbador de este crimen no fue solo
solo la brutalidad del acto, sino lo que sucedió después. En vez de escapar del lugar rápidamente, el asesino permaneció dentro de la casa durante varias horas. Su comportamiento era el de alguien completamente desconectado de la realidad, como si se tratara de su propia vivienda. Abrió la nevera y se comió varios helados. También bebió té de cebada, dejando los envases vacíos regados por toda la cocina. Luego se dirigió al baño, lo usó y ni siquiera se molestó en tirar la cadena, dejando sus excrementos a la vista junto al caos y la sangre. Este nivel de despreocupación solo podía significar dos cosas: o estaba tan seguro de que no lo atraparían, o simplemente no comprendía la gravedad de lo que acababa de hacer, o tal vez ambas. Lo cierto es que además de dejar restos biológicos por toda la casa, el asesino cometió otros actos extraños. Cortó las líneas telefónicas, revisó documentos personales, movió objetos de sitio y finalmente fue al botiquín para atender las heridas que había sufrido durante la pelea con Mikio, en especial su mano derecha, la misma con la que empuñaba el cuchillo. Incluso se tomó la libertad de usar la computadora familiar. Aproximadamente a la 1:10 de la madrugada, accedió al equipo y navegó durante unos 5 minutos antes de marcharse definitivamente. Al momento de huir no se llevó su ropa, en cambio se vistió con prendas limpias de Mikio y dejó atrás todo lo que llevaba: una riñonera, una bufanda, un gorro de lana, guantes negros y un par de zapatillas deportivas de un modelo poco común en Japón. Aquellos objetos se convertirían después en pistas fundamentales para los investigadores. A la mañana siguiente fue la madre de Yasuko quien llegó a la casa y encontró la espeluznante escena. Primero vio el cuerpo sin vida de su yerno en las escaleras, luego encontró a su hija y a su nieta en el ático y finalmente al pequeño rey. El horror era indescriptible. La policía japonesa inició de inmediato una exhaustiva investigación. Se recopilaron múltiples evidencias biológicas, huellas dactilares, objetos dejados por el asesino. Se determinó que el criminal tenía sangre tipo A, y a que su origen genético era mixto: madre de ascendencia europea y padre asiático oriental. También se encontraron rastros de perfume Dracarnoir en su ropa, además de partículas de arena provenientes del desierto de Arizona, Estados Unidos, y restos que permitieron deducir aspectos de su alimentación, la cual correspondía a una dieta común entre mujeres de clase media baja oriental. Esto llevó a los forenses a sospechar que se trataba de un joven que aún dependía de sus padres. A pesar de la enorme cantidad de pruebas y de que la policía interrogó a más de 280.000 personas y comparó miles de huellas, jamás lograron identificar ni capturar al culpable, y el crimen de los Miyazawa quedó impune. Hoy, más de 2 décadas después de la masacre, la madre de Yasuko continúa luchando por justicia. Coloca pancartas en las calles, mantiene viva la memoria de su hija y sus nietos, y exige que algún día se encuentre la responsable de uno de los crímenes más espeluznantes de la historia moderna japonesa. En Japón hay una tradición bastante conocida que se realiza durante el verano: visitar sitios abandonados que, según dicen, están habitados por espíritus. La idea es que el miedo que provoca estar en estos lugares produce una sensación de escalofrío que ayuda a sobrellevar el calor veraniego. Esta práctica se llama Kimodameshi, que se traduce como prueba de coraje. Usualmente se hace en grupo, retándose unos a otros a entrar en lugares solitarios, peligrosos o tétricos como cementerios, y siempre pasada la medianoche. El Kimodameshi es particularmente popular entre los adolescentes y jóvenes, quienes ven en él una forma de demostrar valentía frente a sus amigos. No se sabe exactamente cuándo surgió esta costumbre, pero ha sido transmitida de generación en generación. La mayoría de las veces no pasa nada grave, y como mucho uno termina con un buen susto. No obstante, hay excepciones que terminan de forma completamente distinta, y lo que sucedió en este caso es una de ellas. Megumi Yashiki y Narumi Takumi eran dos amigas muy cercanas, estudiantes de secundaria que vivían en Himi, una ciudad en la prefectura japonesa de Toyama. Tras organizarse durante un tiempo, decidieron llevar a cabo su propio Kimodameshi el 5 de mayo de 1996, justo al final de la Semana Dorada, un periodo festivo muy importante en Japón. Eligieron un sitio que era considerado espiritual o directamente embrujado, famoso por reportes de fenómenos paranormales. El destino elegido fue la ciudad de Uozu, ubicada a 60 kilómetros de Himi. Allí se encontraba el infame Hotel Subono, una construcción de 6 pisos que en su momento iba a ser parte de un ambicioso complejo turístico. Sin embargo, el proyecto fue cancelado en 1982. Nadie mostró interés en adquirirlo o remodelarlo, y demolerlo costaba más de 25 millones de yenes, así que tanto su dueño como las autoridades locales optaron por sellarlo con tablones y dejarlo ahí, deteriorándose. La falta de acción por parte de las autoridades generó consecuencias. Con el tiempo, el hotel se convirtió en un punto de encuentro para pandillas juveniles y motociclistas que se dedicaron a destruir lo que quedaba de él. A lo largo de los años hubo intentos fallidos de restaurarlo.
El Hotel Subono acabó convertido en una estructura solitaria, atrapada en lo alto de una colina y completamente olvidada. La noche del 5 de mayo, después de terminar su turno en un supermercado, Narumi compró linternas y baterías para la expedición nocturna. Cerca de las 9 de la noche, ambas chicas partieron rumbo a su destino en el Subaru negro de Megumi. En 1996, los teléfonos móviles aún no eran de uso común, así que su único método de comunicación con sus familias eran unos localizadores. Enviaron un mensaje notificando que se dirigían a Uozu para hacer Kimodameshi. A las 9:30 hicieron una parada de media hora en el parque Kayomaru, en la ciudad de Imizu. Allí se encontraron con algunos amigos a quienes les contaron lo que iban a hacer. Luego a las 10 p.m. pasaron por una gasolinera en Uozu para cargar combustible y continuaron el camino. A las 11 p.m. un amigo recibió su último mensaje: estamos en Uozu. Esta fue la última vez que se supo algo de ellas. A partir de ese momento, Megumi, Narumi y el vehículo desaparecieron por completo. El día 6 transcurrió sin señales de su regreso y para el 7 de mayo la ausencia ya era alarmante. Sus familias, cada vez más angustiadas, presentaron la denuncia por desaparición. Las primeras búsquedas se enfocaron en el hotel abandonado, no encontraron absolutamente nada. Entonces la policía amplió el radio de búsqueda e incluso desplegó un helicóptero para explorar los alrededores. El terreno, al ser montañoso y boscoso, representaba riesgos. Aún así, no hubo ninguna pista del carro ni de las adolescentes. Al no encontrar evidencia alguna, las autoridades concluyeron que Megumi y Narumi se habían escapado voluntariamente para empezar una nueva vida. Esta suposición, carente de sustento, provocó que se cerrara la investigación a pesar de las oposiciones de sus familiares. En junio, la policía de Toyama organizó 2 nuevas búsquedas, una ese mismo mes y otra en octubre, a lo largo de toda la ruta entre Himi y Uozu, pero nuevamente no se halló ningún indicio. El caso acaparó atención a nivel nacional, lo que hizo que surgieran múltiples teorías intentando explicar lo que sucedió. La versión oficial apuntaba a una fuga voluntaria, con ambas chicas cambiando de identidad. Sin embargo, sus familias rechazaron esta idea desde el principio. Existía también la posibilidad de que hayan sido testigos de algo indebido, quizás relacionado con la pandilla de motociclistas, conocidos por su conducta violenta y supuestos vínculos con los yakuza. Tal vez fueron secuestradas o asesinadas, aunque en el hotel no se encontraron pruebas de que algo así haya sucedido. Una tercera hipótesis plantea un accidente automovilístico, posiblemente una caída al mar desde algún punto de la bahía de Toyama, pero eso no coincide con el mensaje que enviaron desde Uozu. Se consideró el secuestro por parte de espías norcoreanos, como ocurrió en algunos casos durante los años 90, sin embargo nunca hubo mensajes ni demandas, lo cual suele ser característico en estos incidentes. Y obviamente no faltaron teorías sobrenaturales, fantasmas, maldiciones o alguna manifestación paranormal vinculada al hotel. Con el paso del tiempo, la atención mediática disminuyó y el caso cayó en el olvido. Las familias sin respuestas tuvieron que aprender a vivir con la incertidumbre y el dolor. El 4 de marzo de 2020, a plena luz del día, la policía de Toyama utilizó una grúa para extraer del fondo del mar en el puerto de Fushiki un automóvil Subaru Vivio negro. Estaba a 8 metros de profundidad cerca del parque Kayomaru. Dentro del vehículo encontraron restos óseos, que tras ser analizados fueron identificados por pruebas de ADN como los de Megumi y Narumi. También hallaron la tarjeta de crédito de Megumi. Después de estar sumergidos por 24 años, los cuerpos estaban reducidos a huesos, lo que impidió determinar la causa exacta de muerte. Si bien este hallazgo resolvió en parte el enigma, surgió una nueva pregunta: ¿cómo es que terminaron en el fondo del mar? En 2014, 3 personas se presentaron ante la policía afirmando haber presenciado un accidente de coche muchos años atrás. En sus momentos sus declaraciones fueron ignoradas, pero en enero de 2020 se les volvió a interrogar. Según sus testimonios, la noche del 5 de mayo vieron un Subaru negro estacionado peligrosamente al borde de una pendiente en el parque Kayomaru. Al acercarse, el vehículo comenzó a retroceder solo hasta que cayó al agua. Los testigos dijeron que no informaron lo ocurrido por miedo a verse involucrados en una investigación y cargar con alguna responsabilidad. La policía dio por válida su versión y cerró el caso como un accidente desafortunado. Sin embargo, esto provocó una ola de indignación. ¿Quiénes eran esos testigos? ¿Por qué tardaron tanto en hablar? ¿Y por qué la policía ocultó esta información durante tantos años? El padre de Megumi se expresó públicamente bastante furioso. Dijo no creer en la historia contada por esos testigos y nunca supo quiénes eran ni por qué la policía nunca lo mantuvo informado. ¿Esas personas realmente existieron o tenían alguna clase de conexión con las autoridades? La última pista verificada era el mensaje enviado a las 11 de la noche y el avistamiento en la estación de gasolina rumbo a Uozu. Si desde allí se dirigieron directamente al parque, habrían tardado aproximadamente 1 hora, y esa línea temporal coincide con el testimonio dado años después.
Japón es un país del que siempre hemos tenido una referencia por su cultura, por su impacto en internet y por la vida en general. Desde cosas como el manga o el anime hasta la gastronomía, pasando silenciosamente por casos algo extraños dentro de su sociedad como el de la familia Miyazawa, que hasta un video en el canal tengo sobre el tema. Japón siempre ha sido un referente en todo lo que es desarrollo y vida, o eso se piensa al 100% hasta que vemos otras páginas de su historia. Una parte muy extraña de Japón es su vínculo tan particular en el ámbito nuclear, desde casos como el accidente de Fukushima que ocurrió tras el tsunami de 2011 o pasando por quizás el momento más trágico en la historia de las guerras humanas, Nagasaki y Hiroshima. Japón tiene una especie de conexión con desgracias que tengan que ver con radiación y tecnología de esta índole, y de uno de tantos de esos casos es del que hablaré el día de hoy, el oscuro caso de Hisashi Ouchi. Para hablar del caso, retomemos un poco la conversación con la que iniciamos el video. Japón vive con una relación compleja con todo lo relacionado al tema nuclear, y es que posiblemente una cicatriz que nunca terminó de cerrar del todo por las cosas que mencioné anteriormente. Además de que desde el 45 muchas generaciones y sus décadas correspondientes vivieron inmersas en el temor y la plena desconfianza hacia la radiación, al mismo tiempo que se convirtieron en símbolos universales de las consecuencias de la sed de sangre del ser humano. Sin embargo, con el paso del tiempo, la energía nuclear se adoptó como promesa de desarrollo y como un recurso eficiente para una nación con escasos combustibles fósiles por su aislamiento del mundo en términos geográficos. Japón durante mucho tiempo desarrolló un programa nuclear muy vigilado que llevó a que el país tuviera varios reactores nucleares por toda la isla y que su sociedad se favoreciera de ello, más o menos. Desde el 54 ya el gobierno presupuestaba dinero en pro del programa nuclear y sorpresivamente Japón fue de los pocos países que no sufrieron tantos daños a sus instalaciones o cambios muy importantes en su rutina tras accidentes como el de TMI en 1979 o el de Chernobyl en 1986, por lo que en la isla siempre se consideró que su programa no tenía tantas falencias más allá de algún incendio controlado o de alguna exposición a unos grados de radiación extra que no eran tan nocivos. Y más allá de eso, los japoneses creían firmemente que la idea de que la radiación ya no era tan enemiga del país se había esfumado. O bueno, eso se creyó hasta que la realidad no le golpeó en la cara al gobierno o a la mayoría de la población, sino que a unos de los tantos trabajadores de las tantas plantas que tenían. Más exactamente a varios de los trabajadores de la planta de Tokaimura. Primero en 1997, cuando se incendió parte de la planta y 37 trabajadores fueron expuestos a una radiación algo más moderada pero sin ser mortal o cancerígena. Y luego en 1999, que es quizá el accidente en la planta más recordado hasta la fecha, accidente donde se encontraba Masato Shinohara, Yutaka Yokokawa y el protagonista de nuestra historia, Hisashi Ouchi. Para dar algo más de contexto, la planta de Tokaimura, donde trabajaban, no era un gran reactor nuclear como el de Fukushima. Tokaimura era una instalación de procesamiento y reprocesamiento de combustible, más modesta en tamaño, pero igualmente riesgosa por el tipo de materiales que manejaban dentro de la central. Su tarea consistía en disolver uranio enriquecido en ácido nítrico para producir una solución que se transformaría más adelante en combustible, donde durante todo el trabajo los operarios debían evitar a toda costa que algo saliera mal en el proceso del combustible. Por eso existían protocolos diseñados con sumo cuidado, recipientes especiales para evitar acumulaciones críticas, mediciones exactas del uranio, pasos claros y documentados para evitar una catástrofe. Sin embargo, en la práctica diaria, estos protocolos se fueron relajando, por lo que para ahorrar tiempo, el equipo de Ouchi había estado usando recipientes no homologados como cubetas de acero inoxidable comunes, que eran mucho más rápidas de llenar y trasladar. Sorpresivamente, nadie supervisaba de cerca estos atajos, ya que la gerencia confiaba en los técnicos y había normalizado las desviaciones de seguridad a algo que podríamos nombrar como procedimientos internos no escritos, pero que todos sabían que se hacían. En ese contexto, la combinación de exceso de confianza por parte de toda la central, la presión por cumplir metas de producción y la falta de controles externos creó el escenario perfecto para la tragedia, lo que nos llevaría al 30 de septiembre de 1999, cuando como de costumbre los tres trabajadores Yokokawa, Ouchi y Shinohara vertieron por turnos polvo de uranio enriquecido en un tanque de ácido nítrico para elaborar combustible que se usaría en un reactor nuclear. Cuando vertieron el último lote, la geometría del
del tanque y la concentración del material permitieron que los neutrones liberados empezaran a producir una reacción en cadena, y en un instante un destello azulado, el característico resplandor de Cherenkov, iluminó el tanque. No hubo una explosión audible como en una bomba, pero se liberó una ráfaga masiva de neutrones y rayos gamma que atravesó los cuerpos de los 3 trabajadores presentes en el sitio. Ouchi, que estaba justo encima del tanque, fue el que recibió la mayor dosis, similar a estar en el epicentro de la bomba nuclear de Hiroshima, mientras que Masato Shinohara a su lado recibió una dosis ligeramente menor, pero aún mortal, y Yokokawa, más alejado, absorbió lo suficiente para provocar enfermedad por radiación grave, pero con posibilidades de supervivencia. En ese momento nadie comprendió la magnitud real de la exposición, y es que en medio del shock de la situación lo único evidente era que algo horrible acababa de suceder. Los 3 hombres se sintieron mal de inmediato, con náuseas y dolor, pero la verdadera destrucción ya había comenzado en silencio. Aunque al comienzo solo sintieron náuseas, mareo y un malestar intenso que los obligó a alejarse tambaleantes del tanque, la realidad era infinitamente más grave de lo que se pudiera creer en ese momento, y más porque en cuestión de minutos la radiación había atravesado sus cuerpos de lado a lado, siendo lo más aterrador el hecho de que esto había roto sus cadenas de ADN, siendo Hisashi Ouchi el más afectado desde el primer momento. Esto porque la radiación le fue aniquilando glóbulos blancos, quemando vasos sanguíneos y dañando tejidos a un nivel microscópico imposibles de reparar. Lo peor era que la destrucción no se detuvo ahí. La energía liberada dejó inestables los átomos de células, generando radicales libres que continuaban dañándolas incluso después de terminada la exposición. Y después de un momento empezaron los signos inequívocos de un caso de síndrome agudo por radiación en su forma más grave: vómitos persistentes, diarrea, confusión y dolor de cabeza punzante. Hisashi fue trasladado de emergencia al Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas de Chiba, al este de Tokio, donde su caso se agravó tanto que 3 días después se trasladó de extrema urgencia al hospital de la Universidad de Tokio en condiciones muy extremas. Los primeros exámenes en Chiba mostraron el desastre interno. Su recuento de glóbulos blancos estaba prácticamente en 0 y su sistema inmunológico había colapsado por completo. Sin leucocitos, su cuerpo estaba indefenso ante cualquier infección, incluso ante su propia flora bacteriana normal. Además de que debemos recordar que las peores lesiones no eran superficiales, sino que más bien venían de adentro hacia afuera. Los rayos gamma y los neutrones habían destrozado el ADN de sus células, fragmentándolo de forma caótica. Cuando los médicos analizaron sus cromosomas, encontraron aberraciones extremas: cromosomas rotos, translocaciones imposibles de reparar, células con configuraciones genéticas tan distorsionadas que parecían irreconocibles bajo el microscopio, al punto de parecer como que sus genes se hubieran pulverizado. El equipo médico decidió intentar todo, ya que desde el principio fue un caso excepcional y con un interés científico enorme por parte de médicos especialistas como radiólogos o hematólogos, al punto que ya no solo por seguridad, sino que como medio de estudio para estos doctores, se le colocó en una sala de aislamiento total, bajo condiciones estériles para minimizar el riesgo de infección. Le administraron antibióticos de amplio espectro y transfusiones diarias para reponer los glóbulos rojos y plaquetas que su cuerpo no podía producir mientras se buscaba un trasplante de células madre para que siguiera con vida. Aún así, todo lo que se estaba intentando administrarle o injertarle se iba hacia el exterior debido a los daños en las paredes de los vasos sanguíneos, así que ya también se tenía que luchar con que Hisashi perdía varios litros de fluidos cada día a través de las heridas y quemaduras radiactivas. Pero, ¿por qué pasaba esto? Y bueno, acá debemos entender un tema sobre un accidente radioactivo tan tenaz como el de Hisashi. A diferencia de las quemaduras térmicas con las que estamos más familiarizados, las quemaduras por radiación destruyen la capacidad de regeneración de la zona o del cuerpo en general, por lo que en este caso, en las primeras horas, la piel de Ouchi parecía inflamada y enrojecida, pero para el segundo día comenzaron a formarse ampollas enormes que se rompían dejando expuesta la carne viva y pudiendo ser un foco de infección para todos. Para Hisashi, una forma en la que cualquier bacteria podía meterse en su cuerpo, y para los demás un cúmulo de carne que alguna vez fue un ser humano y que emanaba radiación por cualquier lado. Por eso cada intento de curar las heridas fracasaba. Por ejemplo, los vendajes se adherían al tejido expuesto y al retirarlos arrancaban la nueva piel, exponiendo nuevamente el área a las infecciones de bacterias, y así en poco tiempo buena parte de su cuerpo quedó cubierto de vendajes que había que cambiar varias veces al día, mientras Hisashi vivía con un dolor indescriptible.
En medio de todo esto, y para intentar regenerar su médula ósea destruida, se decidió realizar un trasplante de células madre donadas por su hermana para ver si esta vez y con esta operación, el cuerpo de Hisashi no rechazaría esto y podría mejorar al menos un poco su situación. Esta operación, entre todo lo que pudo haber sido, también fue un procedimiento extremadamente delicado y controvertido. Aunque en teoría podía repoblar su sistema inmunológico, el estado de sus células madres propias estaba tan dañado que su cuerpo no tenía una capacidad o una manera de poder integrar las nuevas células, y así en la práctica el injerto fracasó. La médula trasplantada no logró adherirse adecuadamente a los huesos y el sistema inmunológico siguió en cero o muy próximo a ello durante todo el proceso. Además de que en esos días la radiación ya había dañado otros órganos de soporte vital como los riñones, el hígado, los pulmones o su sistema digestivo. Todos presentaban signos de inflamación sistemática y microhemorragias continuas. Psicológicamente, el calvario de nuestro protagonista fue aún más cruel e inhumano porque durante los primeros días, Ouchi estaba consciente y lúcido, respondía a todo lo que el cuerpo médico le dijera o preguntara, estaba aún en sus 5 sentidos y sabía perfectamente lo que le estaba pasando. Y así en varias ocasiones le rogó y casi imploró a los médicos que detuvieran los tratamientos porque no hacían más que prolongar su sufrimiento irreversible. De hecho, hay una frase que siempre se le ha acuñado en esta parte: por favor, dejen de hacerme sufrir. No soy un conejillo de indias. Pero entre cosas como la política médica del hospital, la presión de autoridades gubernamentales, el propio equipo científico y una planta que esperaba que Hisashi se recuperara para evitar demandas por parte de su familia y otros allegados, además de su familia, quienes pedían constantemente que siguiera con vida, se obligó a mantenerlo con vida para seguir probando tratamientos y, por qué no decirlo sin que suene grotesco, seguir experimentando hasta qué punto soportaba el ser humano una irradiación tan terrible como la de Hisashi. Aunque en el papel y para muchos era un dilema terrible, prolongar su vida implicaba prolongar su sufrimiento, pero también se consideraba vital para estudios los efectos de la radiación extrema y mejorar la respuesta médica a futuros accidentes nucleares. Conforme pasaron las semanas, el cuerpo de Ouchi entró en un colapso progresivo, que cada vez se ponía más grotesco y que simplemente podría ser comparable a cosas que únicamente hemos visto en la ficción, como que sus vasos sanguíneos no podían retener plasma, provocando edemas generalizados, o que necesitaba respiración asistida porque sus pulmones comenzaban a llenarse de fluidos, además de fallos renales que requirieron diálisis y su sangre perdía la capacidad de coagular, generando hemorragias internas y externas. De hecho, en un punto intermedio de su caso, Hisashi sufrió un paro cardíaco y fue reanimado con un desfibrilador y maniobras de soporte avanzado, lo que sería un aviso gigantesco de cómo serían los días que vendrían tras el primer paro. Más adelante, durante la semana 8 de hospitalización, su corazón se detuvo hasta en 3 ocasiones, en menos de una hora, y como ya era de costumbre, en todas ellas lo reanimaron. Ya en este punto se podría decir que estos intentos podían ser tomados como prolongaciones inhumanas del sufrimiento, comparándolos con tortura médica involuntaria en pro de interés o del conocimiento. El equipo médico, sin embargo, argumentaba que su obligación era salvar la vida en la medida de lo posible, como dicta el juramento hipocrático. Pero la vida a veces, por más que se retenga contra su voluntad, muchas veces cede ante lo que viene y finalmente, tras 83 días de un internamiento que más bien era un calvario y un sufrimiento diario, el 21 de diciembre de 1999, el cuerpo de Hisashi Ouchi cedió ante todo lo que llevaba viviendo desde el accidente, muriendo de una falla multiorgánica generalizada y apagando la luz de una de las peores tragedias de la historia humana. Para entonces su caso se había documentado a un punto que hasta fotografías horribles de su cuerpo se esparcieron por las noticias y aún hoy se filtran por internet. Sobre los otros 2 afectados, sus compañeros de planta, Masato Shinohara, su compañero de trabajo que ese día estaba a su lado, no tuvo un destino mucho más feliz o siquiera normal. Recibió una dosis ligeramente menor, pero igualmente letal, por lo que sobrevivió algo más de tiempo, exactamente hasta abril del año 2000. Su deterioro fue más gradual, pero no menos implacable, demostrando que no había forma efectiva de revertir un daño genético tan profundo. Yutaka Yokokawa, el supervisor, estaba más alejado en el momento del destello de Cherenkov e igualmente absorbió una cantidad suficiente para causarle una enfermedad por radiación aguda grave, pero de la cual se podía sobrevivir con cuidados intensivos y, al igual que al resto, fue hospitalizado durante varias semanas, experimentando vómitos, diarrea severa y una caída temporal del sistema inmunológico, pero finalmente
finalmente se recuperó, al menos físicamente. Sin embargo, se sabe que ha vivido el resto de su vida con secuelas psicológicas importantes, cargando con la responsabilidad de haber aprobado y supervisado procedimientos peligrosos y no oficiales que terminaron matando a sus dos compañeros. Mientras tanto, la planta de Tokaimura fue cerrada y se convirtió en el foco de una investigación nacional, al punto que los hallazgos de las autoridades fueron los que mencioné al inicio del video: protocolos de seguridad ignorados, procedimientos improvisados nunca escritos formalmente, gerentes que toleraban atajos para ahorrar tiempo y dinero, y una supervisión estatal que se había vuelto complaciente por los resultados. Personalmente me resulta muy difícil y también muy triste de ver la mala suerte de Japón con todo lo relacionado a lo nuclear, ya que por ejemplo años después el país volvería a enfrentar otro episodio de su horrible vínculo con el tema, pero esta vez a una escala mucho mayor y más pública con Fukushima, una catástrofe más visible para el mundo entero, televisada en tiempo real con mapas de evacuación, mediciones de radiación y un gobierno claramente sobrepasado mientras miles de personas debían ser evacuadas y muchos desechos radioactivos llegaban al océano dañando más al país y su cara frente a muchos, por más que esto pasara tras un terremoto de 9.0 y un tsunami que devastó al país. Sin embargo, si se observa con cuidado, hay un vínculo inquietante entre ambas tragedias, la de Fukushima y la de Tokaimura con Hisashi Ouchi. En ambas, por más que hubieran muchas cosas de por medio, el factor suerte jamás estuvo del lado del país, y menos de sus habitantes. Sobre el caso de Hisashi, solo queda decir que fue en cierta forma la advertencia que no se quiso escuchar por parte de Japón y su exceso de confianza en todo. El país había visto como una combinación de atajos normalizados, una supervisión deficiente y la peor suerte que se puede tener en la vida podía transformar un proceso civil y seguro en un horror humano que hasta podemos decir que de milagro no afectó a miles o millones como pasaría en 2011. Al final esto no fue más que un recordatorio de que la radiación no perdona el error humano tan fácilmente, de que incluso en sistemas bien diseñados hay fisuras y se relajan las reglas, y de que estos cúmulos de malas decisiones por la confianza le pueden estallar en la cara a una empresa o peor, a uno de sus empleados. Volviendo al inicio del video, donde Japón sigue lidiando con las consecuencias a largo plazo de su vínculo con lo nuclear, que prácticamente a estas alturas ya es algo tabú en el país, con la historia de Hisashi siendo un capítulo incómodo para la sociedad, los políticos y muchas personas con intereses en el tema, y es que al final esta es una historia que muchos preferirían olvidar porque es demasiado cruda, demasiado gráfica y peor aún, demasiado humana. Pero precisamente por eso vale la pena contarla, porque en la sangre, el dolor y los 83 días de agonía de un hombre común se revela la verdadera dimensión de los riesgos que traen consigo cosas que, por más que hayan dado progreso, su parte peligrosa es más recordada que todos los avances en un mundo donde todos los días nos despertamos con el temor de que una bomba nuclear caiga o de que otra catástrofe ocurra. Si eres una persona sensible, no recomiendo ver este video, pues se habla de temas bastante fuertes que pueden herir o afectar. Se recomienda discreción. El 30 de marzo de 1989, la policía encontró el bidón que contenía el cuerpo de una joven que llevaba desde noviembre del año anterior desaparecida. Esta joven, quien había sido torturada y abusada durante un mes y medio, era Junko Furuta. La maldad humana puede llegar a niveles extravagantes y que parecieran imposibles para la media de la población. Hay situaciones humanas que nos hacen replantearnos nuestra fe en la humanidad, y este caso para mí es uno de ellos. Junko Furuta fue una joven estudiante de 17 años, nacida en enero de 1971. Fue una estudiante japonesa secuestrada, brutalmente torturada, violada y asesinada por 4 estudiantes de su mismo colegio. Su caso de homicidio fue conocido como el caso del asesinato del estudiante en cemento, debido a que su cuerpo fue descubierto en un bidón relleno de cemento fresco. Aparte de que por todo lo que pasó a esta chica, también es conocido como el peor caso de delincuencia juvenil para el país nipón en la posguerra. Junko Furuta estudiaba en la secundaria prefectura Saitama en Misato, en las cercanías de Tokio. 2 veces por semana después de la escuela tenía un trabajo a medio tiempo en una fábrica de plásticos. Estaba ahorrando para hacer un viaje luego de su graduación. El 25 de noviembre de 1988, cuando volvió
volvía en bicicleta del trabajo a su casa, 4 adolescentes que iban en su mismo colegio, Hiroshi Miyano, Yo Ogura, Shinji Minato y Yasushi Watanabe, la interceptaron. Primero fueron Shinji y Hiroshi, entre ambos armaron un plan para detener a Junko. La vieron regresando en bicicleta a su casa después de terminar su trabajo a tiempo parcial. Bajo las órdenes de Hiroshi, Shinji pateó a Junko de su bicicleta e inmediatamente huyó del lugar. Hiroshi, diciéndole a Junko que era una coincidencia que habían presenciado este ataque, se acercó a ella y le ofreció llevarla a su casa a salvo. Ella, al aceptar esta oferta, no sabía que él la estaba llevando a un almacén cercano, donde la intimidó revelándole sus conexiones con la Yakuza. Hiroshi amenazó con matarla después de violarla en el almacén y una vez más en un hotel cercano. Desde el hotel, él llamó a Shinji y a sus otros amigos, Yo Ogura y Yasushi Watanabe, e hicieron lo mismo, pero en grupo. Según los informes, Ogura le pidió a Hiroshi Miyano que la mantuviera en cautiverio para permitir que numerosos hombres abusaran sexualmente de ella. El grupo tenía antecedentes de violación en grupo y recientemente habían secuestrado y violado a otra chica que fue liberada después. Y tristemente, sí, la mantuvieron en cautiverio exactamente 44 días, y este infierno para Junko solo terminó cuando ella murió. Pero sigamos con cómo pasaron las cosas. Habían visto la dirección de su casa de un cuaderno en su mochila y le dijeron que sabía dónde vivía y que los miembros de la Yakuza matarían a su familia si intentaba escapar. Los 4 muchachos la dominaron y la llevaron a una casa en el distrito Ayase de Adachi, donde fue de nuevo en grupo. La casa, que era propiedad de los padres de Minato, pronto se convirtió en su lugar habitual de pandillas. Y aquí es donde pensamos en qué pasó con la policía, por qué no intervinieron. Sucede que 2 días después de que secuestraron a Junko, sus padres contactaron con la policía sobre la desaparición de su hija, pero para que no los atraparan, los secuestradores la obligaron a llamar a su madre. Se vio obligada a decir que se había escapado, pero estaba a salvo, y se quedaba con un amigo. Y aparte, también se vio obligada a pedirle a su madre que detuviera la investigación policial sobre su desaparición. Cuando los padres de Minato estuvieron presentes, la pobre chica se vio obligada a hacerse pasar por la novia de uno de los secuestradores. Más tarde abandonaron esta pretensión cuando quedó claro que los padres de Minato no los denunciarían a la policía. Los Minato declararon que no intervinieron por miedo porque eran conscientes de las conexiones con los Yakuza de Miyano y temían represalias. El hermano de Minato también estaba al tanto de la situación, pero tampoco se atrevió a hacer nada para evitarlo. Intentaré no ser muy explícito sobre todo lo que pasó a la pobre chica, ya que no siento que sea necesario porque es verdaderamente repugnante todo lo que le hicieron, pero debo darles un poco de contexto. Furuta permaneció cautiva en la residencia de Minato, donde estuvo durante 44 días, tiempo durante el cual fue violada y torturada diariamente. El grupo responsable también invitó y alentó a sus otros amigos Yakuza a atormentarla. Más tarde se dijo que más de 100 hombres habían participado en estas acciones y torturas. Y según lo que los propios tipos dijeron en el juicio, los 4 apuntaron y torturaron a Junko de diversas maneras, entre ellas introducirle cosas extrañas y hasta pirotecnia que sí, encendieron, obligarla a beber su propia orina, alimentarla con cucarachas, obligarla a bailar y cantar canciones mientras la golpeaban, amputación de un pezón con alicates y le perforaron los senos con agujas de coser, atarla de las manos y tirarle mancuernas al estómago y quemarla con cigarrillos y mecheros. Una de esas quemaduras fue un castigo por intentar llamar a la policía, donde literalmente la incendiaron viva, convulsionó y como pensaron que ella mentía sobre su convulsión, volvieron a quemarla. La situación llegó a tal punto que según las declaraciones de uno de ellos, le llevaba más de 1 hora arrastrarse escaleras abajo para ir al baño. Se dijo que Furuta cayó en la inconsciencia en varias ocasiones debido a los repetidos asaltos, lo que llevaba a hundir su cabeza en un balde de agua fría cada vez para continuar la tortura. Cuando se encontró su cuerpo había botellas de Oronanim C en su recto y su rostro era irreconocible. También se descubrió que estaba embarazada a pesar del daño severo en su útero. Sucedió que uno de los tipos que la había obligado fue presionado a hacerlo. Al sentirse culpable, le contó lo que sucedió a su hermano, quien hizo la denuncia pertinente a la policía. Sucede que por su incompetencia sí rescataron a la chica. La policía, en específico 2 oficiales, se presentaron en la casa de Hiroshi y ahí les dijeron que no había ninguna chica. Y según el par de ineptos policías que los invitaran a pasar era prueba suficiente de que no había
había nada malo que encontrar. Si hubieran entrado en ese momento, habrían encontrado a la pobre muchacha 15 días después de su secuestro. La pudieron salvar y evitarle todas las horribles cosas a las que fue expuesta y a su inminente muerte. Se informó que Furuta le pidió a sus captores en múltiples ocasiones que la mataran y acabaran con eso, pero se negaron. En cambio, la obligaron a dormir afuera en un balcón en pleno invierno y la encerraron varias horas en un congelador. Y como si no fuera suficiente con todo esto, su muerte también fue bastante horrible. Fue retada a jugar Mahjong en ese estado y aún así ganó, y esto fue suficiente para que volvieran a atacarla durante más o menos 2 horas, haciéndole algo que prefiero no mencionar, hasta que la pobre murió. Convulsionó de nuevo y aún así no tuvieron piedad. Volvieron a quemarla y finalmente sucumbió a la incontable cantidad de heridas que tenía. Al día siguiente metieron el cuerpo de la joven fallecida en un bidón de metal y lo llenaron de cemento. Finalmente lo depositaron en una zona donde la gente solía abandonar basura y electrodomésticos viejos en Koto, Tokio. El 23 de enero de 1989, Hiroshi Miyano y Yo Ogura fueron arrestados por la violación en grupo de la joven de 19 años que habían secuestrado en diciembre, cuando ya se habían aburrido de abusar de Junko debido a la deformación física que tuvo debido al maltrato que le hicieron. El 29 de marzo, 2 agentes de policía fueron a interrogarlos, ya que se había encontrado ropa interior femenina en sus direcciones. Durante el interrogatorio, uno de los oficiales llevó a Miyano a creer que la policía estaba al tanto de un asesinato cometido por él, pensando que Yo Ogura había confesado los crímenes contra Furuta. Miyano le dijo a la policía dónde encontrar el cuerpo de Furuta. La policía quedó inicialmente perpleja por la confesión, ya que se referían al asesinato de una mujer diferente y su hijo de 7 años que ocurrió 9 días antes del secuestro de Junko. Ese caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. La policía encontró el bidón que contenía el cuerpo de Furuta al día siguiente. Fue identificada a través de las huellas dactilares. El 1 de abril de 1989, Yo Ogura fue arrestado por una agresión sexual por separado y posteriormente arrestado de nuevo por el asesinato de Furuta. A esto le siguió la detención de Watanabe, Minato y el hermano de Minato. Se identificó formalmente a otros cómplices que participaron en el abuso de Furuta, entre los que estaban Tetsuo Nakamura y Koichi Ihara, que fueron acusados de violación después de que se encontrara su ADN en el cuerpo de la víctima y dentro de él. Y aquí es donde todos pensamos que al menos tendrían una condena justa a estos 4 sujetos que maltrataron tanto a la pobre Junko. Pero no. Sucede que la justicia de Japón es muy laxa en estos tipos de casos, ya que no son comunes en este país. En el país nipón existen uno que otro caso bastante horrible que si quieren puedo traer aquí al canal, pero este tipo de situaciones no son muy comunes. Y en fin, ¿qué pasó en el juicio? A pesar de la brutalidad de los crímenes, la identidad de los jóvenes fue ocultada por la corte penal, ya que todos eran considerados menores en el momento del crimen. Aunque la identidad de Junko no fue oculta, pero la revista Shukan Bunshun reveló los nombres de los 4 torturadores, indicando que dada la gravedad del delito no merecían que se respetase su derecho al anonimato. Y como si no fuera suficiente con todo lo que le hicieron a la chica, también sucedió. Los 4 muchachos se declararon culpables de cometer lesiones corporales que resultaron en la muerte, en lugar de asesinato, restándole peso a los crímenes que cometieron contra Junko. En julio de 1990, un tribunal de primera instancia condenó a Hiroshi Miyano, a quien se le consideraba líder y autor del crimen, a 17 años de prisión. Apeló su sentencia, pero el juez del Tribunal Superior de Tokio, Ryuji Yanase, lo sentenció a 3 años adicionales de prisión. La sentencia de 20 años es la segunda sentencia más alta dada en Japón antes de la cadena perpetua. Se le juzgó de esta manera porque tenía 18 años en el momento del asesinato. Según los informes, la madre de Miyano envió a los padres de Furuta 50 millones de yenes, equivalentes a $425,000, luego de vender la casa de su familia. A Miyano se le negó la libertad condicional en 2004. En enero de 2013, Miyano fue arrestado nuevamente por fraude. Debido a evidencia insuficiente, fue liberado sin cargos más tarde en ese mismo mes. Shinji Minato, quien originalmente recibió una sentencia de 4 a 6 años, fue resentenciado de 5 a 9 años por el juez Ryuji Yanase en su apelación, ya que tenía 16 años en el momento del asesinato. Los padres y el hermano de Minato no fueron acusados. Los padres de Furuta estaban consternados por las sentencias recibidas por los asesinos de su hija y ganaron una demanda civil contra los padres de Shinji Minato, en cuyo hogar se cometieron los crímenes.
Yasushi Watanabe, quien originalmente fue sentenciado de 3 o 4 años de prisión, recibió una sentencia mejorada de 5 a 7 años. Tenía 17 años en el momento del asesinato. Y Yo Ogura estuvo 8 años en prisión juvenil antes de ser liberado en agosto de 1999. Tenía 17 años en el momento del asesinato. Después de su liberación, se dice que se jactó de su papel en el secuestro, violación y tortura de Furuta. Si me lo preguntan, un desgraciado total. En julio de 2004 fue arrestado por agredir a Takatoshi Kisono, un conocido con el que pensó que su novia podría haber estado involucrada. Ogura rastreó a Isono, lo golpeó y lo empujó dentro de su camioneta. Lo llevó de Adachi al bar de su madre en Misato, donde supuestamente Isono recibió una paliza durante 4 horas. Durante ese tiempo, Ogura repetidamente amenazó con matar al hombre, diciéndole que había matado antes y que sabía cómo salirse con la suya. Fue sentenciado a 7 años de prisión por el asalto a Isono. La madre de Ogura supuestamente destrozó la tumba de Furuta, afirmando que había arruinado la vida de su hijo. Sí, claro, obviamente, no fue su hijo que se arruinó la vida él solo, y ni qué decir de cómo arruinó la vida de los padres de la joven Junko. También se ha informado de que Ogura había agotado los ahorros de su padre, dinero destinado a ser restituido a la familia de Furuta, comprando y consumiendo una serie de artículos de lujo. Obviamente se consideró que las sentencias que les habían dado los asesinos habían sido leves debido a la gravedad del crimen, pero también debemos tener un poco en cuenta que la sociedad japonesa es diferente a la nuestra. Sucede que, por ejemplo, mientras que la identidad de los asesinos de Junko fue resguardada y a día de hoy incluso tienen nombres distintos para que no se les asocie con el caso, la tumba de la chica fue vandalizada repetidamente, como si ella hubiera sido la culpable de lo que le pasó. También debido a ese vandalismo a la tumba de la chica, tuvieron que mover sus restos a Texas. En fin, este caso es un tema verdaderamente denso y triste. Es un caso que, a pesar de que fue llevado a juicio, fue realmente injusto, y no quiero ni imaginarme lo mal que lo pasó Junko Furuta durante su tiempo secuestrada o sus padres que vivieron sabiendo qué pasó con su pobre hija. Este caso tuvo una repercusión mediática importante y en base a su historia se hicieron cómics, películas y documentales, siendo uno de ellos el más fiel de todos a los sucesos, donde incluso se ven escenas del funeral de Junko y sus amigas despidiéndose de ella, pero este documental solo existe en japonés y realmente no pude ni encontrar el nombre. De lo que sí encontré el nombre es de las películas, pero no las mencionaré porque hasta donde sé en su mayoría no se hicieron con el respeto que se debía. También existen unos cuantos mangas que recopilan la historia e incluso discos y canciones en homenaje, como por ejemplo la banda griega de thrash metal Biocancer realizó un homenaje a Junko Furuta en su álbum de 2023 titulado Revengeance con la canción 44 Days in Hell. En fin, este es ese tipo de historias que te helan la sangre por el simple hecho de pensar en que pudo sentir quien lo vivió, aunque nunca sabremos qué tan mal la pasa a una persona que vive o vivió estas cosas en carne propia. No tengo mucho más que decir. Si quieren más casos de True Crime en el canal, comenten qué les gustaría ver, estaré leyéndolos y si veo que les interesa, traeré más videos de este estilo. Japón es un país cuya cultura está fuertemente arraigada a creencias religiosas, creencias que claramente son muy diferentes a las que tenemos en este lado del charco, y muchas veces estas encierran ciertos misterios que se cree que más allá de un mito, son una realidad para el pueblo nipón. Por otro lado, también existen ciertos misterios que están más allá de la religión, como algunos que tenemos de este lado del mundo, sean desapariciones o asesinatos sin resolver, comenzando con algo un poco curioso y sobrenatural. Usualmente cuando se escucha hablar de un poltergeist se sabe que se encuentra en una sola casa, en un solo lugar muy específico, o tal vez en algunos casos un poco más extraños e inusuales, en un par de habitaciones de un hotel o en una parte específica de un recinto grande. Y en este caso no es un par de casas, no son 3 o 4 casas de un mismo vecindario afectadas por un poltergeist, sino que fueron 24 viviendas. El caso del fantasma de Tomika sucedió entre el año 1999 y 2000, en un edificio de apartamentos como cualquier otro en la ciudad de Tomika, prefectura de Gifu. Se llamó el incidente del apartamento poltergeist. El complejo era un edificio de hormigón armado de 4 pisos, propiedad del gobierno local. El alquiler costaba solo 30.000 yenes al mes, que actualmente serían como $200, un precio increíblemente barato en su época, y las parejas jóvenes inundaron el apartamento con solicitudes para mudarse. Ni siquiera un mes después de completar la construcción, las 24 unidades ya estaban llenas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que empezaron a suceder cosas extrañas en los apartamentos. Estos extraños sucesos
sucesos comenzaron en abril de 1999. Con el paso de los días, lejos de apaciguarse, los fenómenos inexplicables se fueron incrementando. Al principio los vecinos creían que eran sus propios vecinos, valga la redundancia, quienes hacían los ruidos que escuchaban cada día y hasta cierto punto los creían normales. Al principio estos sucesos fueron pequeños, las puertas de varios apartamentos se abrían por sí solas, la gente escuchaba ruidos provenientes de sus techos. Pronto estos extraños sucesos se extendieron por todo el edificio y en poco tiempo 10 de los 24 apartamentos fueron abandonados. Literalmente se convirtió en un pueblo fantasma. La habitación 404 fue la peor. Las puertas de cristal de los armarios vibraban ruidosamente y de repente se abrían de golpe, haciendo que platos y tazas volaran por todas partes. El presidente de la asociación de vecinos que vivía en la habitación 101 comentaba que escuchó el sonido de las cortinas abriéndose. Entonces se acercó a mirar qué era y a pesar de que nadie los había tocado, se iban abriendo poco a poco. Y como continuaron llegando informes de actividad fantasmal. La gente reportó a una mujer desconocida en las escaleras del cuarto piso con cabello negro y ropa gris. Otros vieron sombras blancas moviéndose en la terraza. Las cosas llegaron tan lejos que llamaron a un chamán para que revisara el edificio. Según el chamán, el fantasma de una mujer asesinada 30 años antes rondaba el edificio. Después de investigar se descubrió que de hecho sí, una mujer había sido asesinada en esa zona 30 años antes, y se sospechaba que ella había provocado aún más problemas fantasmales. Incluso después de que el chamán limpió el edificio de su presencia, los extraños sucesos continuaban. Un día, una ama de casa que vivía en el tercer piso y otra ama de casa que vivía en el cuarto piso corrieron al apartamento del presidente de la asociación de vecinos. Sus caras eran blancas. Después de las 9 de la noche, puedo escuchar el sonido de un niño saltando en el piso encima de mí, le dijo la ama de casa del tercer piso. Cuando le preguntaron al ama de casa del piso de arriba, dijo que su hijo ya estaba dormido en ese momento, por lo que no había forma de que pudieran estar haciendo el ruido. Otros residentes del tercer piso pronto informaron que también podían escuchar el sonido de un niño corriendo y lo que sonaba como una mesa arrastrada por el suelo. Cuando preguntaron a las personas que vivían en el cuarto piso al respecto, muchos revelaron que tenían demasiado miedo de dormir allí y que pasaban las noches en otro lugar. Ehara Hiroyuki, un famoso consejero espiritual y medio nipón, se enteró del edificio y fue a visitarlo por sí mismo. Según él, muchos soldados y comandantes de la era Sengoku todavía merodeaban por la zona como espíritus y estaban fomentando la actividad poltergeist. Médiums espirituales de todo el país vinieron de visita y ampliaron la historia con sus propias teorías. Uno afirmó que el área alguna vez fue utilizada para ejecuciones y otro afirmó que los platos voladores eran de un espíritu que fue asesinado por shuriken o pequeñas cuchillas arrojadizas. Algunos estafadores incluso intentaron engañar a los residentes con miles de dólares para limpiarles sus apartamentos. Sin embargo, en 2001, un médium espiritual famoso en todo el país visitó el edificio y realizó ella misma un ritual de purificación. Por el momento las cosas se calmaron, pero en el verano del año siguiente aparentemente las cosas empezaron de nuevo. Aún así, el edificio de apartamentos todavía existe y todavía vive gente en su interior. Abundan los rumores de que de vez en cuando siguen sucediendo cosas extrañas en el interior, pero en su mayor parte los sucesos sobrenaturales parecen haberse calmado en comparación a todo lo que pasó en el 2000. El misterio aquí reside en qué pasó realmente. Las únicas pruebas que tuvieron en la época fue justamente esta mujer que fue asesinada en ese lugar, pero no se habla realmente sobre las demás cosas que afirmaban los demás mediums que visitaron el lugar, o si por el contrario nada de esto pasó y todo fue una especie de histeria colectiva. ¿Y dirán tanta gente en lo mismo? Y sí, es posible, de hecho existen casos de histeria como la danza de la muerte, donde cientos de personas bailaron hasta morir. Así que no me parece improbable, pero es solo una suposición, pues si hubiera una respuesta, este no seguiría siendo uno de los misterios más conocidos de Japón. Siguiendo el lado paranormal o por lo menos cultural religioso, el segundo misterio es sobre los tori. Los tori son arcos o pórticos de entrada que suelen encontrarse en los santuarios sintoístas de Japón. Marcan la línea divisora entre el espacio de lo profano y lo sagrado o de origen espiritual. Se cree que la palabra tori tendría su origen en la conjugación de los caracteres tori, que significa pájaro, y su terminación i, que sería lugar. Juntos serían algo como lugar para pájaros. En la religión sintoísta, a los pájaros se les considera mensajeros de los espíritus kami. Los tori son símbolos de prosperidad, fe, esperanza y buena suerte.
Por otro lado, alejan los espíritus negativos, y hay muchísimas imágenes después de terremotos, tsunamis, tifones y hasta bombas nucleares donde todo está destruido a excepción de los Sarcos Tori. Durante los lamentables bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki de 1945, miles de personas perecieron ante la sacudida de la onda expansiva y otras muchas posteriormente por problemas causados por la radiación. Una devastación descomunal que azotó las dos ciudades sin precedentes en la historia. Llama la atención el hecho de que estos pórticos erigidos como puertas de entrada a lo espiritual y símbolos de prosperidad, fe, esperanza y buena suerte quedarán en pie rodeados de una destrucción y desolación extrema. El misterio de los Tori de Japón continuó forjándose posteriormente al tsunami del 2011, analizando y comparando las imágenes de la Segunda Guerra Mundial con las de marzo del 2011, y la similitud es sorprendente. La población japonesa rápidamente se acordó y relacionó las dos estampas, distanciadas en el tiempo, pero con una similitud poderosa. Y no son pocas las fotografías que muestran este hecho a lo largo de la costa noroccidental de Japón, muchas de ellas impresionantes y desoladoras, pero mostrando los Tori altivos y muy firmes para todo lo que se enfrentan. Y no es que sean estructuras hechas de madera especial, algunas incluso son de madera normal, muy pesadas, pero lo mismo que podría pisar una casa que claramente sería destruida por algún desastre, estos arcos ni se inmutan. Otro misterio, aunque este no sea muy curioso, tiene detrás una explicación medianamente lógica, aunque no le quita esta aura de misticismo que tiene el lugar. El bosque de los suicidios, o Aokigahara, es una extensión boscosa de 35 kilómetros cuadrados. El bosque es conocido por ser un lugar popular para es el lugar en el que más gente se ha suicidado en Japón y el segundo en el mundo, después del puente Golden Gate ubicado en San Francisco, Estados Unidos. El gobierno local declara que desde la década de 1950 se han hallado alrededor de 500 cadáveres. La causa principal de la muerte de estas personas es el suicidio. Muchos de los cadáveres tenían alrededor de 30 años de edad en el momento de la defunción. La cantidad de suicidios ha aumentado desde 1988, aumentando hasta casi 73 muertes al año. Mucha gente va a hacer turismo, pero sucede que muchas veces las brújulas y GPS fallan, y aunque no se está a los 100% seguro de que sea, se cree que es por la concentración de hierro magnético que afecta a estas cosas, y a veces se pierden por salirse de los caminos señalizados del lugar, e incluso hay zonas donde puedes encontrar hilos o cuerdas atadas de puntos específicos para que en caso de perderte al encontrar estos puedas encontrar tu camino de regreso. La alta tasa de suicidio se debe a la cultura japonesa y presión que tienen los japoneses de cumplir con expectativas culturales y sociales. Van a sitios como este porque, por ejemplo, hacer algo como lanzarse a las vías del tren sería totalmente inaceptable para un japonés, porque todos los gastos del estado de movilización, compensación y limpieza corren por los familiares de la persona que haya decidido suicidarse. Aparte de que culturalmente el suicidio está bastante mal visto y se ve como una deshonra para los nipones. Por lo tanto, tristemente los japoneses deciden irse a lugares como este, lejos, donde muy pocas personas o en algunos casos nadie pueda encontrarlos. Cierto misterio aquí viene cuando la gente habla sobre la tensión que puede sentirse al visitar el lugar, el nervio que le da a la gente al caminar por estos senderos silenciosos y prácticamente vacíos. Tal vez sea sugestión o tal vez sea algo malo, algo que está allí vigilándolos. El misterio SOS en Japón. En la tarde del 24 de julio de 1989, en el camino que va del monte Kurodake al monte Asahi, dos hombres de Tokio se perdieron mientras practicaban montañismo dentro del Parque Nacional Daisetsu-san, al desviarse de la ruta de escalada hacia el sur dirección al río Chubetsugawa. Los servicios de rescate de Hokkaido buscaron a la pareja en helicóptero y acabaron encontrando una gigantesca señal de SOS, hecha con más de una veintena de troncos y ramas de abedules apiladas entre sí para formar las 3 letras del mensaje de socorro. De no más de 5 metros de largo cada una de ellas, los dos desaparecidos fueron rescatados rápidamente a 2 o 3 kilómetros al norte de la señal. La policía de Hokkaido creyó que las letras de SOS fueron apiladas por las dos personas que habían rescatado. Sin embargo, cuando la policía informó a los dos alpinistas sobre la situación tras el rescate, estas no sabían nada de la señal de SOS.
Las autoridades volvieron a enviar un helicóptero al día siguiente para registrar los alrededores y rescatar otros posibles montañistas desaparecidos. En las inmediaciones del lugar hallaron restos humanos y en unas zonas separadas varios objetos ocultos en un agujero entre las raíces de un árbol, lo suficientemente grande como para que cupiera un ser humano. En su interior había 4 cintas de cassette, una grabadora, una mochila, algunos amuletos, un cráneo humano, un trípode, un par de zapatillas de baloncesto masculinas, 2 cámaras, un cuaderno y el permiso de conducir de Kenji Iwamura, un oficinista de 25 años de Konan, prefectura de Aichi, que había desaparecido el 10 de julio de 1984 tras salir de excursión hacia Asahidake. Cuando Iwamura no se presentó a trabajar una semana después, sus padres pidieron a la policía que lo buscaran, pero no encontraron rastro alguno. A día de hoy, Iwamura lleva más de 40 años desaparecido y las autoridades creen que ha fallecido. Los huesos humanos se enviaron a la Universidad Médica de Asahikawa y se identificaron inicialmente como los de una mujer de entre 20 y 40 años. El 27 de julio, la policía decidió reproducir las grabaciones de las cintas de cassette. En una de las grabaciones se oye la voz de un hombre joven que grita durante 2 minutos y 17 segundos. La traducción del hombre que grita en la grabación es la siguiente. El resto de las cintas incluían música de 2 series de televisión de anime que están viendo en pantalla. En cuanto a la señal de SOS, la Agencia Forestal de Japón y la Autoridad Geográfica de Japón revisaron los datos de mapas topográficos anteriores utilizados para encontrar fotografías aéreas, en las que se confirmó que el mensaje de SOS aparecía en imágenes tomadas el 20 de septiembre de 1987. Un conocido de Iwamura corroboró su identidad a partir de la grabación de los temas musicales de la cinta de cassette y al comprobar que se trataba de la misma talla de zapatos. Por otra parte, dado que el esqueleto humano fue identificado inicialmente como una mujer, los investigadores pensaron que eran 2 hombres y una mujer los que habían desaparecido en el parque. Sin embargo, no se tenía constancia de la desaparición de una mujer en Asahi y se decía que Iwamura se había adentrado solo en la montaña. Se desconocía la identidad de la mujer y su posible relación con Iwamura, lo que causó confusión en la investigación y en la cobertura médica. La comisaría de policía de Asahikawa anunció el 28 de febrero de 1990 que tras un nuevo examen de todos los huesos humanos encontrados, ahora creían que el esqueleto era en realidad masculino y no femenino. Pero aún así, a día de hoy realmente no se sabe a quién pertenecen esos huesos, o quién realmente escribió este mensaje de SOS, o si es que no fue una broma de alguien por ahí, o si es que quien lo escribió nunca pudo ser rescatado y murió allí a la intemperie, solo y sin ninguna otra esperanza de que en cualquier momento lo encontraran, cosa que sabemos que no pasó. Otro gran misterio es el asesino de las máquinas expendedoras. El 30 de abril de 1985, cuando una víctima desprevenida bebió una botella de jugo de oronamina C, dejada encima de una máquina expendedora en Fukuyama, Hiroshima. Un camionero de 45 años enfermó después de beber el jugo y murió el 30 de mayo de 1985. Según se informa, las pruebas médicas revelaron que el jugo que ingirió el hombre estaba mezclado con dicloruro de paraquat. Es un herbicida altamente tóxico utilizado para controlar malezas y como desecante en algunos cultivos como el algodón. Es un pesticida de uso restringido, lo que significa que solo puede ser utilizado por aplicadores certificados y capacitados, porque la ingestión, incluso en pequeñas cantidades, puede ser mortal y también puede causar graves problemas de salud por contacto con la piel o inhalación. Otra víctima, un hombre de 52 años identificado como Haruo Otsu, corrió la misma suerte meses después, el 11 de septiembre, cuando bebió su segunda botella de la misma marca de jugo que venía gratis de una máquina expendedora. Inmediatamente enfermó y murió pocos días después. Otras 10 víctimas de diferentes prefecturas de Japón murieron por el mismo método de envenenamiento, incluido otro hombre identificado como Takashi Sakai. Sakai bebió su botella gratis en casa, enfermó gravemente 30 minutos después y murió en un hospital 6 semanas después. Aunque la policía inició una investigación sobre los
asesinatos finalmente llegó a un callejón sin salida después de encontrar pistas insuficientes en el caso, como declaraciones de testigos o pruebas de ADN. Se tomaron medidas porque como en Japón es algo tan común tener máquinas expendedoras en cada esquina, no es como que pudieran quitarlas y ya. Las recomendaciones siempre fueron no tomar nada que no saliera directamente de una máquina expendedora, pero aún así no era como que no se pudiera llenar de cosas envenenadas. En fin, las cosas llegaron hasta ahí, al menos unos 12 asesinados por envenenamiento en Japón, sin saber nunca qué fue lo que pasó, quién hizo esto y por qué lo hizo. Y esta, como muchas otras historias similares, quedó ahí, como un misterio sin resolver sin que se hiciera justicia. Hay unos cuantos casos sin una resolución, como por ejemplo el asesinato de la familia Setagaya, caso que podría tomar un solo video por lo extraño que fue, y el hecho de que nunca se pudo encontrar al asesino. Recuerden nunca tomar nada que no hayan comprado directamente, no visitar solo los bosques, y si tienen fantasmas en su casa, múdense. Gracias a los miembros por apoyar el canal, especialmente a Connie, Mada Ciroblad, Not Found Safe, Bug, Nani, El Gordo y Bonnie que apoyan el sueño. Suscríbanse, dejen un like y comenten lo que sea para que les dé un corazón, tienen todas mis redes en la descripción, apoyen el sueño y nos vemos en la próxima.